mensual de Punto Plataforma que llamamos Eco Imaginarios, 15 minutos con artistas. Este es un ciclo mensual de charlas con artistas que investigan las temáticas de biopoéticas, tecnología y arte en su producción de obra. Hoy tenemos el honor de presentarles y escuchar a Rodrigo Illescas, que nos acerca a la propuesta ¿Pueden acaso las imágenes salvar algún futuro posible? Les contamos que Rodrigo es arquitecto y fotógrafo, nació en Bahía Blanca y tiene una destacada carrera en fotografía y poesía. Ha publicado varios libros, entre ellos todos premiados, Asimismo, Todo Aquello y Racia. Es profesor en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA y en la Universidad Nacional de Villa María. Su obra ha sido expuesta en museos de todo el mundo y forma parte de prestigiosas colecciones en Europa y América Latina, además de haber recibido numerosos premios internacionales. Bienvenido, Rodrigo, te escuchamos. Muchas gracias primero por el espacio. Quisiera hacer un pequeño recorrido por 3 proyectos que me permiten entender ciertas constantes que pongo en valor en mi obra. Estas constantes aparecen y se despliegan de manera al principio inconsciente, para después tomar cada vez más relevancia de manera consciente. Me parece que hacer estos rastreos de algún modo me permiten entenderme y entender mi obra, ¿sí? Que a veces que es una tarea compleja, entenderse a uno mismo para poder saber qué quiere contar, qué quiere decir. Y es uno de los desafíos más grandes que se le plantea a cualquier creador, esta tarea de ser decodificadores de nosotros mismos. Uno trata de entenderse para cada vez ser más claro en lo que quiere decir. Y en ese espíritu indagatorio me di cuenta que algo de la relación del ser humano con la naturaleza se repetía en mi obra. Y digo que lo descubrí porque no era central, pero sentía que al repetirse me daba la pauta de lo profundo que calaba en mí. Entonces, a partir de este recorrido me volví a la pregunta de Walter Benjamin que enunciaba sobre si las imágenes pueden acaso salvar el pasado. Pero también me generaba un nuevo cuestionamiento, que era, ¿pueden acaso las imágenes salvar algún futuro posible? Bueno, entonces, esta pequeña retrospectiva, este pequeño recorrido quiere de algún modo poner sobre la mesa al menos esas preguntas. Y vamos a empezar con un proyecto que es del 2013 y se titula Están ahí, como un interrogante. Ya desde ese título ya hay un interrogante. Estas obras querían ser un alegato en torno de esa soledad existencial a la que nos enfrenta el simple y cotidiano gesto de mirar a través de una ventana. El proyecto plantea, en primera instancia, una metáfora de las relaciones que nos armamos, que nos planteamos, que ponemos en juego con el mundo. Esas personas están ahí, están sumidas en el silencio de sus propios fragmentos. Habitan historias incompletas, historias latentes, pero están ahí. Son retratadas como huéspedes de esos mundos. Y como retratadas como si fuesen descubiertas en una muda ensoñación. Son retratos fragmentarios, son retratos velados, rostros que se esconden, manos que se asoman al misterio, cuerpos que se ocultan tras los vidrios. Y estas escenas están detenidas
como en un momento justo, en un instante casi imperceptible en que las cosas, cada una a su modo, parecen entregarnos una promesa. Las imágenes de esta obra quieren situarse en un umbral de los acontecimientos y plantean un interrogante que interpela a los protagonistas, quienes forman parte de las imágenes, pero también a los espectadores que no pueden más que confirmar su presencia. Nos decimos, como espectadores, nos decimos, estamos acá. Sí, estamos acá, pero no podemos dejar de vernos ahí. Y sumado a esto, me parecía que en la obra había una relación, un contraste que se hacía evidente a medida que la obra crecía. Y era ese ser humano en un interior. Ese ser humano en un interior que podía ser el interior de su casa y, ¿por qué no, el interior suyo mismo? Y por otro lado, la naturaleza en el exterior. El exterior de esos mundos y el exterior también del ser humano. Y entonces en ese contraste sentía que había una especie de enfrentamiento. Acá la naturaleza estaba detenida, contenida, casi colonizada, y estaba civilizada como una advertencia. En esto iban mis reflexiones a partir de esta obra, y esta obra fue hace 12 años atrás. Vamos a dar un salto en el tiempo y vamos a llegar a 2018 para hablar de un proyecto que se llamó Bocetos para una catedral. Y en esta serie yo sentía que la naturaleza estaba presente como una condena. Si en el primero estaba como una advertencia, en este proyecto estaba presente como una condena. Esto es Bellavista, una de las 3 colonias alemanas al sur de Paraguay. Y cuando digo que la naturaleza está presente como una condena, me refiero a que el pueblo paraguayo, nativo de esas tierras, está sometido a trabajarlas bajo un mandato extranjero. ¿A qué se entregan? Se entregan al desmonte y al monocultivo. Este sometimiento que viene de afuera se ve reflejado hacia la naturaleza, la colonización de la tierra y su explotación desmedida. Pero también se ve espejado hacia adentro de esas vidas rurales. El hombre que es sometido por el extranjero, los trabajadores rurales, someten a su vez a las mujeres, su entorno. Y ahí se plantea esa relación casi tripartita, en donde la naturaleza se presenta como una condena. Y no solamente esa naturaleza vegetal, la naturaleza más amplia de esos seres humanos que se relacionan entre sí y con ese espacio que los circunda. Entonces, acá se me volvía evidente que una mirada a otra sobre el papel de la naturaleza estaba haciendo eco en mí y se estaba colando en mi obra. Me empezaba a preguntar cómo nuestra relación con la naturaleza nos formaba como seres y se espejaba en nuestra relación con los demás. 4 años después,
nacía un proyecto, el último que realicé, que parecía profundizar de algún modo en estos interrogantes que iban dando vuelta. Estamos en 2022. Esta obra se llama Las Catedrales de la Nostalgia y es un proyecto que aborda, de cierta manera, ciertas memorias, ciertas ruinas y cierto pasado que nos arrastra hacia hoy y hacia el futuro. Aquellas ruinas de una sociedad industrial y vigorosa y del sueño, del pleno empleo, acompañado de un estado de bienestar, corren y siguen corriendo como un fantasma sobre nosotros. Es una historia muy conocida para todos y todas. Sobre todo en el contexto de sociedades postindustriales, neoliberales y llenas de incertidumbre que cada tanto se nos renuevan y se nos profundizan. Y sin duda sentía que los ferrocarriles expresaban ese imaginario de progreso y que la contraparte, en cualquier caso, es la imagen de el pueblo fantasma como efecto del retiro del ferrocarril. Las Catedrales de la Nostalgia documenta los paisajes de la ruina del sistema ferroviario argentino por medio de un gesto poético teatral. No es meramente un trabajo documental. Pero también trata de las vidas humanas que habitan los restos arquitectónicos de los mal llamados pueblos fantasmas. Las personas, las cosas y la naturaleza actúan produciendo un espacio que interpela al tiempo. Son de algún modo testigos y testimonios de un tiempo que no deja de pasar, no ha dejado de pasar. Un tiempo que sigue pasando. Creo que hay una especie de paisaje de la espera en esa inmovilidad. Es una inmovilidad tensa y que de algún modo se activa por la puesta en escena, donde los cuerpos son protagonistas y actores. Esta inmovilidad como espera, en tanto esperanza de algo por venir, ¿sí? O del porvenir, ¿no? Ese juego de palabras siempre me pareció interesante. Y esa esperanza o ese porvenir o ese porvenir tienen ese peso de futuro. Estos restos de algún modo quiero que sean salvados antes de que desaparezcan en este proyecto. Y no salvados por una cuestión romántica, salvados para cuestionarnos. Este proyecto se constituye a partir de mis propios recuerdos, de haber visto esos lugares activos y que hoy son ruinas. Por eso me propuse hacer un nuevo recorrido por estos pueblos, documentarlos e iluminarlos. No es un gesto artificial la teatralidad de la puesta de luces. De esta manera, la fotografía actualiza el imaginario de esos pueblos y de algún modo denuncia los efectos de la inmovilidad. Al detenerse el tren, la infraestructura decae junto con la vida social que esa movilidad ferroviaria activaba. Hay algo paradójico en esto. Si bien en muchos casos implican cierta inmovilidad, son de una quietud inquietante. En mis 3
proyectos por los que estamos recorriendo hay algo de esa quietud inquietante. Pero en de algún modo, el habitar nostálgicamente los espacios deviene en activar un pensamiento sobre estos lugares de abandono. La nostalgia toma entonces un carácter vitalista e incluso podría arriesgar de cierta forma política para releer estos restos del progreso. Este es probablemente el sentido que quisiera remarcar, porque habría ahí la posibilidad de una mirada redentora, no solo como restos del pasado, que no habría que olvidar o deberíamos salvar, con la vuelta del tren, por ejemplo, sino como restos que nos hagan pensar sobre nuestra forma de habitar el presente. Los paisajes que construimos hoy, nuestra relación con la sociedad, con la tecnología y con la naturaleza, y así cómo visionar esos futuros posibles. Entonces, para terminar, analizando este pequeño recorrido, se podría volver a la pregunta inicial sobre si la fotografía puede acaso salvar algún futuro posible. Y como el arte no está para responder preguntas, nos vamos a quedar con la duda siempre. Pero lo que podemos hacer con la fotografía es generar más preguntas que nos acerquen a entender cómo nos relacionamos con la naturaleza. Fantástica tu presentación, así que muchísimas gracias. A mí me sorprendió realmente, Rodrigo. Las primeras fotos que mostraste, porque los personajes siempre están como en este lugar interno, entre afuera y adentro, ¿no? En que si uno se fija solamente en la parte verde de tu obra, que es muy difícil porque el foco de la iluminación y todo está puesto en el humano, ¿no? Pero es re interesante cómo cambiar esa perspectiva y tratar de observar todo lo que está quedando por fuera de esa imagen puntual que vos nos querés transmitir, ¿no? Y me pareció que era como, no sé, una lectura segunda interesante. Sobre todo las primeras, que aparecen todos los verdes por fuera está la pared, indica un adentro, la persona, el fragmento de humano, y todos los verdes afuera como fundidos con la noche. Sí, ese descubrimiento también no estaba planteado desde el principio en el proyecto, era más hablar del ser humano en esa condición de incomunicado con el exterior, en ese mundo muy personal, pero se me planteaba, a medida que iba creciendo la obra, se me planteaba esa relación con la naturaleza interna del ser humano, pero también con la naturaleza externa, ¿no? Como todo eso está en consonancia, al fin y al cabo. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. La verdad que estuvo súper interesante. Gracias a todos y a todas por apoyar este espacio de formación y pensamiento en ecoestéticas y ecopoéticas. Y las charlas las van a encontrar igual que las anteriores en nuestro canal de YouTube de Punto Plataforma. Tenemos una próxima cada mes, así que los esperamos. Son breves, cortitas. La idea es hacer pequeños recortes para que podamos acceder a distintas formas de comunicación acá y de producción en arte a partir de distintas propuestas. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.